El Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio de Primera de Corintios y vamos en la lección, en el capítulo número 14. Pasamos ya al 13, el mayor de los dones, y entramos al 14, profecías y lengua. Así que entramos a la lección número 38. Lección número 38. Oramos. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por el instante, el momento de poder leer, estudiar, Señor, de separar un momento de nuestros quehaceres para meditar de tu palabra. Bendícenos a través de ella, ábranos, enséñanos cada día a conocerte a través de ella, a tener las instrucciones necesarias para nuestras vidas, Señor, a tener mayor conocimiento, a tener mayor claridad, Señor. Pedimos que tu bendición sea sobre nuestras vidas, tu Espíritu Santo sea llenándonos, sea, Señor, en este instante recorriendo nuestro hogar, bendiciendo nuestro hogar, a los que viven en nuestro hogar, sean bendecidos bajo tu bella presencia, Señor. Te damos gracias porque eres maravilloso y la paz de Cristo sea en nuestros hogares en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección entonces 38 y entramos al capítulo 14. La plenitud tiene muy contundente ayuda solamente con el primer versículo del capítulo 14. Tiene muy buena ayuda concerniente a profecías y lengua. Ahora, bueno, ya oramos. Entramos en sí al estudio. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Ya empezamos con una ayuda con el término procurar, riqueza literaria. Procurar, ser celosos de algo, procurar, es decir, procurar los dones espirituales, celosos de los dones espirituales, arder en deseo en los dones espirituales, proseguir ardientemente de querer los dones espirituales, desear anhelosa e intensamente, desear, procurar, desear deseosa y intensamente, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Pero sobre todo, dice Pablo, que profeticéis. Sobre todo que profeticéis, ¿ya? Hablábamos de los dones espirituales en el capítulo 12, y que estaba la profecía, y estaba el hablar diferentes géneros de lengua, y también interpretación de lengua. Pero resalta entre ellos, como mayor edificación para la iglesia, es la profecía. Y muchos en el tiempo de hoy día tiran esto, no, si eso ya pasó. Los milagros y las sanidades, no, eso fue en el tiempo apostólico, no, ya no corre hoy día. Y hoy día muchas iglesias cierran la puerta ¿a qué? A la profecía. Cierran la puerta al hablar en lengua. Hay hermanos que están hablando, no lo dejan. Cierran la puerta a la interpretación de lengua porque no lo creen. Y teniendo la escritura. No, eso es de pasado. No, eso es de tiempo de atrás, es tiempo apostólico. No sé qué nos lleva a hacer esa separación de qué es lo del pasado, qué es lo del tiempo apostólico y qué es lo del día de hoy. Pero Pablo le está explicando a los corintios, procuren los dones espirituales. Es decir, y si nos habla del tiempo presente, procuren, deseen ansiosamente los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Vamos a entrar al tiro a la ayuda y me da un resumen entre el versículo 1 al 40. Dice Pablo, ofrece orientaciones para ejercer los dones de profecía y lengua, orientaciones, para que tengan una mayor claridad. Lo estaban haciendo desordenadamente, no había, nadie le había explicado nada, cómo se tenía que hacer. En más, curiosamente, se están haciendo cultos.
Se están reuniendo, están habiendo reuniones y tampoco esto es nuevo lo que está pasando en Corintios. Se están reuniendo, están haciendo reuniones, pero nadie le había explicado cómo tenían que hacerse. Y lo que está pasando, ahora viene esta orientación, ¿ya? Viene esta orientación. Entonces, Pablo ofrece orientaciones para ejercer los dones de profecía y lengua, comparando el beneficio de ejercerlos en público y en privado. ¿Ah? En la calle, los dones de lengua o profecía en la calle, o hacerlo en la iglesia, ¿ya? Fijando las reglas de su empleo, que vamos a ver mucho más adelante, y ofreciendo una exhortación final sobre el asunto. ¿Ya? En sí va marcando eso. Y voy a ir a otra ayuda que me marca con referencia a la dinámica del reino. Voy a ir al versículo 1, por eso digo, tiene mucha ayuda el versículo 1. Dice, lo apropiado y deseable de la profecía. Lo apropiado y deseable de la profecía. Sobre todo dice que profeticéis. Procurar. A mí me encantan los dones espirituales. Yo creo que no sé si a veces me chispean algunos y me ha gustado mucho el don de cómo se podemos decir. Me encanta el don de sanidad, el de milagro, fascinante, maravilloso. Me encanta el de palabra de ciencia y sabiduría. Al final me encantan todos. Lo único, por eso me encantan todos. El de milagro es maravilloso también. El de fe, es fascinante, ¿no es cierto? Y el que nunca he podido palpar, o nunca he tenido chispazo, es el de discernimiento. No, discernimiento de espíritu sí he tenido experiencia. Diversos géneros de lengua, ahí donde estoy complicado. Y interpretación de lengua tampoco he podido palpar o tenido chispazos de aquellos dones, no lo he tenido. Pero son maravillosos los dones, son maravillosos. Pero Pablo nos lleva a una recomendación a llegar a ser hombres que profeticen. Hombres que profeticen. Entonces, el propósito de la vida de la iglesia, esta dinámica del reino que nos presenta la plenitud, el propósito de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento es ser bendecida por la presencia del don de profecía. Y eso, eso nos da una seguridad. Bien, viene el Espíritu Santo, se derrama en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2. Se derrama el Espíritu Santo sobre el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3. Ya quedé en duda. Se derrama ahí, no, es el 2, sí. Quedé metido con esto. Y se derrama y los hermanos empiezan a profetizar, empiezan a hablar en lengua, pero le hablaba a cada persona un mensaje. Y creo que también la profecía estaba ahí porque ellos aceptaban el mensaje. De una o de otra manera les llegaba el mensaje o eran descubiertos a través de la palabra. Entonces, es algo maravilloso y que no pasa en toda iglesia. No pasa en toda religión que tengan esto sobrenatural, revelación, dones y que haya tanta actividad y tanto movimiento en el orden, espiritual, muy fuerte. Y que todo está bien hilado, que todo lleva un orden y que lo guía y lo lleva a esta revelación es netamente el Espíritu Santo. Es maravilloso. Es maravilloso, entonces, y que se arme la profecía y que no van a ser palabras tiradas al viento, sino son palabras precisas, directas a los corazones. Entonces, la iglesia es bendecida por este don de profecía, tal como Pablo lo declara aquí, al hacernos ver
que el amor es nuestra búsqueda primordial, la profecía ha de ser bien recibida para la edificación. Ahí viene otra parte, y creo que es esencial para nosotros. La profecía debe ser bien recibida. ¿Para qué? Edificación, hermano, y sale para acá el capítulo 14, que estuve viendo, muchas veces habla de la palabra edificación, edificación, edificación. Lo marca mucho Pablo concerniente a la edificación, ¿ya? La profecía ha de ser bien recibida para la edificación, la exhortación y consolación de la congregación, tanto individual o como colectiva. Semejante aliento o estímulo de uno a otro es profecía, no palabras, ¿ya? El estimularse, el hablar, el recibir una palabra directa de Dios no es palabra, no. Es directamente profecía. La cual usa, en el sentido de la Biblia, la cual usa la palabra misma de Dios, pero por medio de las palabras humanas que el Espíritu Santo singularmente trae a la mente. A veces Dios va hablando a través de lecturas o directamente va a hablarnos, pero así. Esto dice el Señor, tú estás haciendo esto. O esto vas a pasar, esto dice el Señor, esta es la respuesta. Muchas cosas pueden venir. Y a mí me tocó una situación, una vez estaba coordinando, joven, hace como 3 años atrás, y pasó que mientras estaba coordinando, vi una palabra del Señor, me dice, di que sí. Dije, di que sí. Y yo dije, ya, y seguí como y siguió, no, di que sí. Esa es la respuesta, di que sí. Yo le dije, nada más que esto. Hermanos, alguno está pidiendo respuesta al Señor, el Señor le dice que sí. Recíbala de parte de Dios. Esa es la respuesta. El Señor te dice que sí. Y sigue coordinando. No supe qué pasó, pero alguien estaba pidiendo una respuesta, estaba pidiendo una confirmación y yo nunca supe qué pasó. La persona estaba con un trato con Dios y recibió esa respuesta y lo único que Dios dijo, dile que sí. No, no me informó nada más el Señor, no me dijo nada más. Pero había que decirlo. Dios no usa de una o de otra forma. Qué importante es obedecer. La práctica del don de profecía es un propósito de la plenitud del Espíritu Santo. Y sale en cita bíblica. En ella se cumple también la profecía de Joel, la esperanza que el tiempo antes y la esperanza que tiempo antes expresara Moisés. Cita bíblica. Pedro le da su respaldo a la operación del don de profecía. Pablo dice que este don está dentro de las posibilidades de cada creyente. Este don tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se beneficien recíprocamente con la palabra de unción y de amor que edifican espiritualmente y profundizan el entendimiento. Tal profecía puede proveer una ampliación del entendimiento. Qué increíble, nos podemos llenar de entendimiento, pero no de palabra de Dios, o no una palabra profética, no una palabra que el Señor te abre a tu vida, ¿ya? Que los corazones se vuelvan humildes para la adoración a Dios. Y de pronto se den cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad y está dispuesto a contestar la oración. Esta clase de profecía es también un medio por el cual se impulsa y provee visión y expectación, sin las cuales la gente se vuelve pasiva o descuidada. Y citas bíblicas. Esta orientación específica sobre cómo utilizar el don de profecía, tal como sucede con los dones del Espíritu Santo,
tiene el propósito de evitar que un don suplante el ejercicio de otros o usurpe la autoridad del liderazgo espiritual. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina. Ahí está. Toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra eterna de Dios. Esa es nuestra línea, esa es nuestra regla. ¿Ya? La Biblia, la norma, la Biblia, la norma por la que toda expresión profética en la iglesia debe ser juzgada. Yo no juzgo por mi criterio humano, no. La Biblia y la profecía se balancea a través de la palabra del Señor. Hermoso y especial en sí la profecía. Una vez me tocó una experiencia, me encantaba, y a veces a mí Dios me ha hablado muy pocas veces, y cortísimo. Una vez le pedí al Señor ¿qué hago? Y iba a tomar una situación y el Señor me dice, está quieto. Y nada más me dijo, y yo quería seguir conversando. No, lo único que me llegó a mi mente, estás quieto. Ya dije, amén. Y no me dijo nada más. Y una vez hubo un profeta, yo estaba en la iglesia, estaba atrás, profeta adelante, y empezó a hablar. Y yo empecé a darme cuenta del profeta que Dios estaba hablando conmigo, porque yo estaba haciendo consultas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el profeta empezó a responder, tú tienes que hacer esto, de adelante, a ti te digo, me dice. Y yo atrás pregunto y digo, Señor, confírmame, porque había terminado el profeta, confírmame que es tu palabra. Y sale el profeta, hermano, sale el profeta y me dice, ¿hasta cuándo quieres escuchar palabra de hombre? Ya no te voy a hablar más por hombre, sino voy a hablarte directamente a tu corazón. Y yo dije, qué triste, dije yo. No, qué triste, es que el Señor habla poquito. Pero yo podía interactuar con el profeta atrás, yo consultaba, no es que estaba hablando el hermano, no, yo consultaba así, callado. Y el Espíritu Santo a través del profeta me respondía adelante. Qué hermoso, yo encontré una experiencia bien especial en ese sentido. Y es maravilloso cuando podemos entender ese mundo, esa área espiritual, y estamos en una conexión maravillosa con el Señor. El Espíritu Santo está ahí trabajando, está respondiéndonos palabras. Quizás quisiéramos preguntarle muchas cosas, pero no nos van a revelar todo. Bien, veamos qué dice el 2. Empieza a hablar de la lengua. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El que está hablando en lengua, ¿ya? Pero el que profetiza habla a los hombres, aquí viene de nuevo la palabra, para edificación, exhortación y consolación. Ahí viene la palabra edificación, ¿ya? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, otra vez. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo me puedo edificar hablando en lenguas, pero también la iglesia es edificada cuando hay profecía. Y tenemos, oiga, sí hay que tener discernimiento, entendimiento. La palabra nos llama a rechazar lo malo y retener lo bueno. ¿Ya? Ahí nos marca. También hay profetas que por testimonio uno dice, no le creo mucho. Tenemos que tener ahí, pues hay que tener cuidado. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia, ¿qué cosa reciba ahora? Edificación. De nuevo se repite edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si nos hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Ya? Si empiezo a hablar en lengua y no hay nada, hermano, y el hermano empieza a hablar, nadie entendió. Nadie entendió. 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta
o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ello. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. De nuevo se repite, edificación para la iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, los que queremos dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No es para nuestro provecho, no, es para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Es decir, yo cuando hablo en lengua extraña o cuando estoy hablando en lengua, usted está hablando en lengua, no pierde la razón. No pierde el entendimiento. ¿Me entiende? No queda así, en esta sí. No, usted está consciente. Hay personas que hablan en lengua, estudian en la iglesia, pero el Espíritu Santo las tomó, las llenó de su gracia, alabaron al Señor y no pararon. Y hay personas que en semanas no pudieron volver a hablar en su idioma porque hablaban en lengua y no podían sacarse el hablar en lengua. Curioso. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu, pero mi entendimiento no entiende. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa lugar de simple oyente, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Así sea. El amén significa así sea. Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo va a confirmar? Hermano, el Señor le bendiga. Amén. Dios haga grandes cosas contigo. Amén. Pero si está hablando y con la experiencia que he visto, han entrado infiltrados dentro de la iglesia que hablan en lengua, secta o personas que pertenecen a sectas satánicas, que entran como que hablan en lengua, pero y solamente maldicen a la iglesia. Y la iglesia a veces cree que lo están bendiciendo. Entonces hay que tener un cuidado único en ese sentido, ¿ya? Por eso muchos pastores, cuando los hermanos que hablan en lengua y no hay intérprete, ¿qué hace? Amén, hermana. Cantemos al Señor. No, mientras, espera, si no hay interpretación, es que la hermana está alabando personalmente al Señor. Y no tiene que hacerlo fuerte. Y eso significa que el pastor o el líder le dice, ya hermano, cantemos, vamos a orar. ¿Para qué? Para que la hermana conscientemente baje el tono porque no hay intérprete. ¿Me entiende? No hay intérprete. No hay intérprete. Es decir, está hablando en lengua, pero no hay interpretación y es personal la alabanza. Así que no interrumpa, es como decirle, hermana, no interrumpa el culto. Alabe al Señor, sí, alábelo, pero sea prudente, baje el volumen, ¿ya? En sí lo está marcando. Si no hay profecía a través de esa alabanza o ese hablar en lengua, sea consciente, pero baje el volumen. Bien. Hay hermanas que empiezan a alabar al Señor y hablan en lengua.
y están solas y no pueden seguir el culto, ¿ya? No pueden seguir el culto. Ahora pasa lo otro que es diferente. A veces, hermanas, empiezan a hablar en lengua y esa manifestación y ese fluye también en la iglesia. Por eso a veces el líder tiene que esperar, no llegar, cortemos, no, cállese, hermana. No. También tenemos que tener ese cuidado. El líder tiene que esperar que a través de quizás alabanza, adoración, hablar en lengua, el Espíritu Santo toque otras vidas, llene otras vidas y permita un fluir maravilloso y otros también hablen en lengua. Entonces también el líder no puede llegar y ser cortante y cortar y acabar porque como se está acabando el tiempo. No, ahí en ese instante no tiene ni que ver el reloj. Tiene que dejar que la presencia del Señor fluya. Entonces son dos situaciones que nos puede pasar. Entonces, el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El que está hablando en lengua da gracias, pero el que escucha no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, que lo expresa Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocidas. Voy a ir a la ayuda. Ay, qué hermoso estos textos, estas citaciones. Y está saliendo el sol y me va a pegar aquí. Bien. Dice, ni el amor ni los dones vienen automáticamente. Ni el amor ni los dones vienen automáticamente. Voy a cambiarlo un poquito ahí. Una nubecita ahí, por favor. Ni el amor ni los dones vienen automáticamente, ni pueden considerarse algo relacionado con la pasividad o la indiferencia. No son pasivos y también tampoco los dones, ni el amor ni los dones son indiferentes, ni pasivos ni indiferentes. Los creyentes deben procurar sobre todo el don de profecía, como nos expresa Pablo, en comparación con el hablar públicamente en lenguas. Las lenguas son especialmente para la edificación personal y dependen de la compañía del don de profecía para ser ejercitadas en público. El que habla en lengua para ser público, tiene que haber una interpretación o un profeta. Entonces, en público se permite la lengua, pero se prefiere también la profecía. Y mucha iglesia hoy día restringen tanto la profecía como el hablar en lengua. Voy al versículo 2. Dice, la afirmación de Pablo establece claramente que el propósito primario de la lengua como don del Espíritu Santo es la devoción privada. El hablar en lengua es una devoción privada, es un mandato divino y no humano que sean interpretadas para que los creyentes puedan entender. Las lenguas deben servir para la oración y la alabanza personal dirigida a Dios. De ahí que pueden asumir una forma de expresión estrictamente espiritual, ya que su destinatario no es el ser humano. Cantan, oran en lengua. Yo he escuchado cantar en lengua y es maravilloso, es especial. Es bellísimo escuchar cantar en lengua, ¿no es cierto? En el versículo del 3 al 4, el uso de lengua constituye un medio de edificación privada. Esta práctica no denota egoísmo alguno, sino fortaleza espiritual. La profecía, sin embargo, edifica, alienta y conforta a toda la iglesia. ¿Ya? Y hablemos de profecía. La profecía va directamente para el tiempo presente, pero también la profecía puede venir para el tiempo futuro, para lo que venga mucho más adelante. Entonces también tenemos que estar claro con la profecía y entenderla.
del versículo 5 dice, la preferencia paulina de la profecía por encima de la lengua y la actividad colectiva se apoya en su comparación entre el valor de ambas. ¿Ya? Aquí Pablo compara la una con la otra. En el caso de que las lenguas sean interpretadas, por lo tanto, las lenguas sin interpretación solo sirven a la edificación personal. No es para la iglesia, es para la edificación personal. A ver, colocar otra nube. ¿Ya? Del 6 al 13 dice, se prefiere la profecía a las lenguas en el ámbito público, donde se persiguen que los presentes comprendan claramente lo que se dice. En una reunión de la iglesia, las lenguas deben, pues, ser interpretadas. Y sí, y por eso le digo, a veces hay hermanos que sí hablan en lengua, están hablando en lengua, empiezan a hablar en lengua. Es importante que el coordinador o es importante que el líder que está en ese instante dirigiendo el púlpito, a veces calla. Y el que habla en lengua empieza a hablar. ¿Y qué está clamando el que está delante? Señor, si vas a hablar, levanta un intérprete. Señor, si vas a hablar, levanta un intérprete. Y siempre uno está clamando en ese sentido, levanta un intérprete. Y si Dios quiere, por eso, o si el Espíritu Santo quiere que aquel hermano o hermano que está hablando en lengua sea un fluir para la iglesia y los demás también quieran, y aquí se puede formar otra área, que haya un fluir, que otros se levanten también a hablar en lengua. Y quizá hay nuevos que nunca lo han hecho y en ese instante a través de ese fluir hablen en lengua por primera vez. Y puede hacer que el Espíritu Santo le esté dando a hablar en lengua, cantar en oración y sea como un instructivo, no sé, en ese instante que aquel que empezó hizo que aquel otro hermano tuviera ese sentir, viera que está ese don y fluyera también. En una iglesia donde no se habla en lenguas, difícilmente va a ser como más restringido a la persona. Si nadie habla en lengua, esa iglesia, los hermanos van a estar, no, aquí no existe el don de lengua, aquí eso no existe. Menos de profecía, menos aquí tampoco el de profecía. ¿Me entiende? Porque no está ese fluir. Por eso es importante que los líderes, los que están dirigiendo en ese instante, puedan dejar llevar, puedan dejar que la presencia de Dios fluya. Qué importante que en ese instante cuando se está hablando, quedar en silencio y dejar que la presencia de Dios se mueva y toque la vida y llene, y quizá otros se levanten a hablar en lengua. O a través de eso una alabanza suavecita de adoración mientras se está hablando en lengua y otros hermanos van a ser tocados o van a fluir esos dones de hablar en lengua, de interpretación de lengua, de profecía, en ese momento maravilloso. Por eso el que está dirigiendo tiene que tener, dirección, tiene que tener conocimiento claro de dirigir la reunión. No, y he visto algunos que llegan y cortan y no dejan eso, y eso, no sé, no dejan de fluir de la presencia del Señor. Y eso, oiga, uno lo nota y dice, se mandó manso condoro. Se pifió. ¿Por qué? No tenía que hacer eso, no es importante. A veces ellos quieren cuidar su coordinación y ellos no coordinan para ellos. Ellos están trabajando en ese instante, dirigiendo y es más, dejando que el mover y la presencia de Dios se sea moviendo de una manera maravillosa. Así que es importante tener personas que dirigen, tener esa claridad de qué es lo que Dios quiere hacer en ese instante cuando usted está coordinando. Uno coordina para la iglesia, no coordina por ser famoso, predica por ser famoso o lidera por ser famoso. No, uno es servidor del Señor, ¿ya? Uno es servidor del Señor. Y para ir terminando y no me esté alumbrando más el sol. Las personas que hablan lengua públicamente parece que tienen la responsabilidad de interpretarla, ¿ya?
Pero el 12:10 habla de dones diferentes. Si no está presente alguien que pueda interpretarla, debe restringirse a hablar en lenguas. Por eso le digo, hay como 3 puntos que uno tiene que tener claro. Es un mover, es algo que el Espíritu Santo quiere moverse entre medio de la congregación. Es solamente la hermana que tiene en ese instante esa adoración, ese hablar en lengua, ese cantar en lengua. O el Espíritu Santo quiere mover los otros dones en otras personas mientras está fluyendo ese don de lengua, darle esa libertad para que puedan hacerlo. ¿Ah? Y el otro, ya si ve el coordinador que no hay eso, puede decir, ya hermanos, vamos a cantar, vamos a orar. Y de esa manera el hermano va a entender que va a tener que bajar su frecuencia, su sonido, ¿eh? Su voz. Y para ir avanzando, dice, Pablo revela el lugar que ocupa la lengua en su propia vida de oración. ¿Ya? Orar en lengua es orar en el espíritu, en el lugar con el intelecto. Lo mismo sucede en los cánticos de alabanza. Para Pablo, orar y cantar, tanto en lenguas como en lenguajes cotidianos, formaban parte integral y regular de la oración. Orar en lenguas, cantar en lenguas. ¡Wow! Maravilloso. Usted viene a orar y se pone a orar en lengua, a orar en lengua. Oiga, qué llenura, qué confort, no sé, qué llenura para su espíritu, qué delicia para su espíritu, para su alma. Está cantando o está orando en lenguas. Qué maravilloso momento puede estar pasando. Y del 16 al 17, para ya ir terminando, ya hace rato estoy terminando. La edificación de otros constituye siempre el requisito indispensable, edificación para otros, para el uso público de lengua. Al mismo tiempo, el versículo 17 indica que no se pretende censurar el hablar en lengua, no hay que censurarlo. No está claro si en la actividad colectiva el cantar, alabar u orar en lenguas habría sido aceptado o denegado por Pablo. Lo que sí está claro es que ningún individuo o grupo de individuos debe hacer estas cosas contradiciendo al líder, el espíritu del grupo como un todo o los propósitos de la reunión. Existen diferencias en torno a la aceptación. A algunos les gusta, no les gusta, y a algunos restringe. Y ahí donde voy en este sentido. Los que restringen colocan que este don se frene. Los que restringen hablar en lengua colocan que este don se frene. El de profetizar coloca que el don se frene. ¿Ya? Pablo no despreciaba la lengua como un don menor, sino que daba gracias a Dios por la forma plena como este don le edificaba en su propia vida devocional. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, expresa Pablo. Nos lleva a un cuidado, y a un cuidado bien especial, hasta ahí vamos a llegar, nos lleva a un cuidado bien especial, es que no frenemos esto. A ver, yo nunca he hablado en lengua, menos interpretación de lengua, profeta, no, tampoco, pero desde que me tocó, coordinaba y veía manifestaciones de Dios, entendía, no paré nunca, dejé, y muchas veces la presencia de Dios fluyó. Hermano, para que vean, una vez me tocó una experiencia maravillosa. Una vez estaba coordinando y los hermanos terminaron de cantar y callé. Y el único que Dios me dijo, calla. Estaba coordinando. Y lo único que hago es esto y cabeza agacha, nada más. Y los hermanos quedaron de pie.
Y empezó una hermana, aleluya, aleluya. Y otra empezó a alabar al Señor, empezó a hablar en lengua. Otro hermano empezó a glorificar a Dios, aleluya. Y empezó a hablar, oiga, y empezó a mover de la presencia de Dios. Y yo quedé a ver así, yo dije, Señor, que eres increíble. Qué precioso cuando dejamos que fluya tu presencia. Y es verdad, a veces tratamos de llevar al orden, la coordinación, la predicación, todo bien estipulado. Los hermanos ya se lo saben de memoria, se conocen cómo es el trabajo de la iglesia. Pero no dejamos que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Que haga su reunión, que el Espíritu Santo quiere moverse en medio de la reunión. No lo dejamos. Y esa vez me dijo, calla. Por eso digo, es raro que el Espíritu Santo diga que está coordinando, calla. Y callé, hermano. Callé y vi el mover de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva, y no porque yo no hable en lengua, no voy a dejar que otro hable en lengua, al contrario, me gozo al ver los que son edificados. Me gozo ver a hermanos que tienen dones. Me gozo y además quisiera apoyarlo y quisiera buscar a uno con más experiencia para que le enseñara a estos hermanos que tienen menos experiencia, sean más fortalecidos, tenga mayor conocimiento de sus dones. Eso debiéramos de preocuparnos, de que el que hable en lengua se junto con otros que hablen lengua, vean, se edifiquen, sientan, no sé, conversen o reunirlo y a ver, ustedes que hablan en lengua, conversar. El que profetiza, a ver, hablamos con los profetas, hablamos con el que le interpreta, hablar personalmente con grupos que tienen estos dones y sean edificados. No se vean como, no, el conversar con ellos porque son dones maravillosos dentro de la iglesia. Muchas bendiciones y nos queda más adelante seguir hablando de la profecía. Bendiciones, gracias.